Por eso creo que cualquier política de memoria, desde esa comprensión profunda de la historia y del porqué, no hace sino sanar. No abre ninguna herida, porque las heridas están abiertas precisamente porque no las hemos permitido que cierren. Soy María Garzón, soy vicepresidenta de la Fundación Internacional Baltasar Garzón y durante 8 años fui su directora y trabajamos sobre todo proyectos de memoria y de concienciación de jóvenes y en talleres en institutos, entre otras cosas. Bueno, mi historia personal con la memoria histórica realmente no es consciente, mi aproximación a la memoria histórica no es consciente hasta el 2008 con los procesos judiciales contra mi padre Baltasar Garzón. Pero es verdad que la guerra civil, la represión franquista, etcétera, siempre había estado presente en el ambiente familiar de alguna manera, ¿no? En mi caso personal tengo casos de los dos bandos de la guerra civil, entonces bueno, la aproximación que yo he podido tener a todo el proceso siempre ha sido, digamos, con una visión bastante global, ¿no? de lo sucedido. En el caso de mi familia materna, de hecho, mi bisabuelo fue asesinado por el bando republicano. Él era comerciante en su pueblo y bueno, pues fue, como muchos otros en ese momento, en un contexto de guerra, fueron asesinados por el bando republicano en Jaén, en un pueblo de Jaén. Y en el otro lado, mi tío abuelo, el hermano de mi abuela, él era guardia civil de la República. Cuando se da el golpe de Estado, él decide quedarse fiel a la institución democrática, porque ante todo fue un demócrata, aunque era de ideas de derechas, pero él creía en la institución y por ello pues fue represaliado, fue detenido, estuvo condenado a muerte durante varias condenas a muerte consecutivas y finalmente fue salvado pues, por estas cosas que tiene la vida, porque mi abuelo coincidió con un alto mando militar en una posada. Esta historia siempre la contaba mi abuela, mi abuela María. Bueno, ella y su padre y sus hermanos siempre estuvieron de cárcel en cárcel, yendo a visitarle como podían, a través de las vallas, se acercaban, etcétera, y cuando ya fue trasladado definitivamente a la cárcel de Jaén, que es de la cárcel de la que no salía nadie, mi abuelo pues decidió que, o sea, el padre de mi tío decidió, mi bisabuelo, que intentaría ver por última vez a su hijo. Entonces coincidió esa noche en una posada con un alto cargo militar. Este alto cargo militar, bueno, pues mi bisabuelo tenía una tos muy fuerte, ¿no? Entonces tuvieron que compartir habitación porque no había más posibilidades y mi abuelo lo trató con mucha amabilidad, a pesar de que efectivamente pues él tenía cierto miedo de trasladar quién era él, ¿no? Y de hecho, cada vez que tosía le pedía disculpas. En definitiva, que a la mañana siguiente este señor le vino a preguntar que bueno, que muchas gracias, que había sido muy amable y que qué hacía allí. Y él pues se lo contó. Le dijo, bueno, pues estoy esperando para poder ver a mi hijo que está en la cárcel de Jaén, le contó toda la historia, etc. Y este señor fue el que hizo lo que tuviera que hacer para que finalmente mi tío abuelo saliera de la cárcel. Mi tío abuelo se murió siendo de derechas. Con lo cual, pero siempre entendió lo que fue la represión franquista, porque obviamente es un caso bastante sui generis, ¿no? Porque en su caso fue represaliado por ser fiel a la institución y por ser fiel a la democracia que existía y a la república, que era su deber, ¿no? Siempre me contarán pues cómo a pesar de todo esto, durante años,
han estado, cada vez que mi tío abuelo iba a la casa del pueblo, la Guardia Civil se presentaba, hacían registros, es decir, ya la presión fue continua, ¿no? Aunque él ya no hubiese estado en la cárcel, siempre estuvo señalado. Esa fue, digamos, las vivencias que yo podía escuchar de mi abuela, y mi abuela materna hablaba poco de la muerte de su padre, siempre fue algo muy doloroso, pero sí que, claro, su educación fue distinta, fue más apegada al régimen, a la falange, etc. Entonces, claro, yo tenía en casa las dos visiones, pero sin embargo, cuando se inicia todos los procesos, toda la investigación del franquismo, en mi casa se había hablado mucho de Chile, se había hablado mucho de Argentina, y no tanto de España, aunque también estaba presente, pero no era un tema que digamos, yo recuerde de mi adolescencia, más allá de lo que obviamente veíamos películas, etcétera, pero mi enseñanza venía de lo audiovisual. Cuando comienza toda la investigación es cuando yo empiezo a conocer en profundidad, pero sobre todo cuando se abre el proceso contra Baltasar por haber investigado los crímenes franquistas, que además no solo para mí, para la sociedad en general, fue como darse de bruces con su propia realidad. Y tengamos en cuenta que yo en el colegio ni siquiera di el franquismo, porque creo que existía algo, en algún momento se incluyó en algún libro de texto allá por el 2000 algo, que a mí me pilló fuera, pero en todo caso yo estaba en un colegio de curas, con lo cual tampoco había mucha posibilidad. Y en la universidad, que inicié, mis 3 primeros años fueron en una universidad privada, porque me faltaron unas centésimas para entrar en la pública. Luego ya cambié, afortunadamente, pero era curioso que en Historia de España directamente es que saltamos el tema. Es decir, llegamos al golpe de Estado y la dictadura franquista se borró porque nos dijeron que, bueno, que la democracia y la transición era muy importante y que no nos iba a dar tiempo. Entonces directamente hicimos así con el libro, pasamos 40 años y seguimos. Así que digamos que yo había visto Cuéntame, algunas películas maravillosas, pero poco más. Cuando ya aparece todo esto y se empieza a sensibilizar a través de los medios de comunicación, empiezas a conocer de una manera más consciente, como digo, cuestiones como la realidad de las víctimas, etcétera, es cuando yo empiezo a hacerme más activista de la memoria, ¿no? Y siempre recordaré, y esto me engancha con la historia de mis 2 abuelas, siempre me acordaré, mi abuela Rosario, la madre de mi madre, llorando un día en casa, viendo los juicios, y yo le digo, abuela, ¿qué pasa? Mi abuela murió con 94 años y eso tenía 80 y tantos, y me dijo, pues que ahora lo entiendo todo, porque yo perdí a mi padre. A mí, de hecho, en el pueblo nos dijeron que si queríamos tomar represalias contra aquellos que cuando los cogieron, los que habían matado a nuestros padres. Y yo fui de las pocas que no fui, además, que en nuestra familia nadie quiso esa represalia. A mí me devolvieron, cuando ganaron los del bando nacional, me devolvieron los restos de mi padre, los enterraron en la iglesia y hay una placa donde pone que ahí está mi padre y yo sé dónde tengo que ir a rezarle. Pero ahora entiendo por qué esta gente siempre ha pedido justicia, porque ellos no pueden hacer lo que yo. Y en ese momento mi abuela se dio cuenta de todo lo que le había negado el sistema, ¿no? de esa reconciliación necesaria para con el otro bando. Y para mí eso fue una enseñanza. Y para mí, yo creo que los procesos judiciales, el poder hablar de esto, ha generado ese diálogo necesario entre una generación y las siguientes que vivieron en el miedo, en el enfrentamiento, etc. De hecho, yo he tenido conversaciones con gente del mundo militar, gente que siempre había sido afín al régimen, que a través de llevarlo hacia lo humano, hacia el entendimiento de que ya no es solo una cuestión política, sino una cuestión de humanidad y de que unas personas puedan velar a sus familiares, que puedan tener cierta justicia, que puedan ser reconocidos en su dignidad que nunca perdieron, porque quien perdió la dignidad, y siempre lo diré, es la sociedad,
fuimos nosotros que no les acompañamos y estábamos montados en esta ola del progreso, olvidándonos de que había tanta gente que había sufrido tanto, entonces te dicen, ah, vale, pues a lo mejor ahora lo entiendo. Por eso creo que cualquier política de memoria, desde esa comprensión profunda de la historia y del porqué, no hace sino sanar. No abre ninguna herida, porque las heridas están abiertas precisamente porque no las hemos permitido que cierren. Y es ilógico pensar que una víctima que tiene a su hermano desaparecido, a su padre, a su tío, o una madre que está buscando a su hijo desaparecido forzadamente en el parto, que se lo han llevado, va a dejar de buscar dónde está esa persona, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando yo empiezo a concienciarme, empiezo a trabajar muy de mano de las víctimas. En la fundación, nace la fundación en 2011, precisamente, y uno de los principales pilares es el derecho de las víctimas de grandes violaciones de derechos humanos, que es ante lo que estamos en todo momento, ante torturas, ante trabajo esclavo, ante cuestiones de desapariciones forzadas, asesinatos, ejecuciones, definitivamente crímenes de lesa humanidad. Pues empezamos a trabajar en cómo asegurar los derechos de estas víctimas, que en el caso español han sido tan olvidadas. ¿Cómo lo hicimos? Pues por un lado, trabajando por una comisión de la verdad, como esa vía no judicial, habida cuenta que se habían ido cerrando las vías judiciales y la sentencia absolutoria contra Baltasar Garzón así lo hace, ¿no? Le absuelven, pero cierra cualquier posibilidad de vía penal en la sentencia. Digamos, condena a las víctimas mientras absuelve al juez que lo investigó. Entonces, pensamos, bueno, junto con otras asociaciones de memoria, como AMESDE o como Fundación Cultura de Paz o las fundaciones Largo Caballero o Primero de Mayo, pensamos en cuál es esa vía que ha funcionado en otras ocasiones, que no es judicial y que de alguna manera es una de las patas de estos derechos, que es la verdad, ¿no? Digamos que son verdad, justicia, reparación, para todo ello conseguir las garantías de no repetición. Bueno, pues empezamos a trabajar por una comisión de la verdad en nuestro país, algo que se ha hecho en muchos lugares del planeta y que ha funcionado mejor o peor, pero que ha funcionado en cierta manera, pues digamos para esto, ¿no? Lo que decíamos, si no conoces tu pasado, no entiendes tu presente, no evitas el futuro, ¿no? Que se repita. Y sobre todo porque da reparación. Una comisión de la verdad pide testimonio a las víctimas, pide testimonio a aquellos posibles victimarios que puedan existir, ¿no? Muchas veces, y me acuerdo cuando el proceso decían, ¿pero para qué lo abres si Franco está muerto? Bueno, es que era un sistema. No solo existía una persona responsable. De hecho, sabemos que los torturadores del tardofranquismo siguen vivos. Es decir, son 40 años de sistema. Y son muchas aristas las que tienen, ¿no? Y en esa causa, de hecho, no solo había un encausado. Lo que pasa es que los medios de comunicación sacan lo que es más llamativo, pero había muchos más mandos encausados. Entonces, bueno, si existen, se les toma declaración. Si no existen, pues al menos esa reparación a las víctimas se va haciendo. Y de esa manera se cambia el concepto. Ya no estamos hablando de una justicia punitiva, sino restaurativa, que va pues sanando. De hecho, es que si una cosa he aprendido yo en los últimos 10 años es que las víctimas, sí, obviamente, si hubiera una justicia efectiva serían muy felices, ¿no? Y estarían plenamente restauradas. Pero si no, cualquier atención de las instituciones ya las va sanando. Porque es que se las ha ninguneado durante años. No se hablaba del tema, casi eran unos locos cuando se atrevían, había un miedo atroz. Entonces, el poder hablarlo, el poder expresarlo y el ser atendido por una institución es suficiente en muchos casos. Y si no, es bastante más de lo que se les ha dado hasta el momento. Así que yo creo que no, me acuerdo, estuve en Colombia, en una de las primeras veces que estuvimos allí por la fundación, y fui a dar un paseo con un guía
y hablábamos del proceso colombiano y del proceso de paz y las FARC, etcétera, y las leyes de justicia y paz, las comisiones de la verdad de Colombia, etcétera. Y les expliqué el franquismo, le expliqué, bueno, que no había, y me decía, pero ¿cómo en España no va a haber una comisión de la verdad? ¿Cómo me estás contando tú que no ha habido procesos judiciales? ¿Cómo me dices que no están los libros de texto? ¿Cómo me dices...? Y le decía, pues no. Y decía, pero si ustedes no son más avanzados que nosotros, ¿no vienen a darnos lecciones a los colombianos de cómo gestionar esto? Pues estaba alucinando el señor, es que no lo entendía, pero es que además el desconocimiento ha sido absoluto durante mucho tiempo. Yo estuve en el Parlamento británico en una charla con una serie de los lores de allá y alucinaban con el hecho de que en España no se hubiera trabajado el franquismo como tal. Vas a Alemania y allí lo tienen integradísimo. Toda la lucha contra, o sea, todo el conocimiento del fascismo en las escuelas. De hecho, hay 2 años en los que se habla precisamente del Holocausto, etcétera, y se entiende precisamente para que los jóvenes salgan con la idea de qué es lo que no debe volver a suceder, ¿no? Y construir de esa manera una democracia más fuerte y más asentada. Bueno, pues eso en 2006 se incluyen los libros de texto y en 2006 se incluye como de manera muy somera, y sobre todo el problema de nuestra educación es que, de nuestro sistema educativo, es que encima se estudia, pues eso, empezamos en el Cromañón y acabamos en la historia actual, con lo cual lo normal es que ni siquiera dé tiempo a ver los últimos temas, ¿no? Además hablas con los profesores de instituto o con los chavales y no son unas páginas en blanco, es decir, no lo han dado. ¿Y por qué lo sé? Porque esa segunda pata que nosotros trabajamos en la Fundación fue la educación. La educación con talleres en derechos de las víctimas y en reparación, etc. No conocen las grandes violaciones que existieron en este país. No son conscientes ni de las cifras, ni de las cuestiones, sin embargo, tienen más sensibilidad hacia cuestiones que puedan haber ocurrido en Latinoamérica o que estén ocurriendo en el presente en otros regímenes, ¿no? Y sin embargo, a mí lo que me sorprendió es que esa página en blanco tiene algo muy positivo, y es que dicen, los jóvenes no están interesados. Mentira, están interesadísimos. Es decir, cuando tú comienzas a explicarles esas cuestiones, ellos se vuelven activos, porque les interesa, porque es su historia de su país, porque no entienden por qué se les ha negado, y creo que tenemos mucho que trabajar en ese sentido. Ahora la nueva ley prevé que en las escuelas se incluya la memoria democrática, etcétera. Vamos a ver cómo se ejecuta esto, si así se comienza a hacer, porque efectivamente hasta ahora solo se han hecho cuestiones pues no de andar por casa, sino de asociaciones, de talleres de una calidad extrema, pero que al final las organizaciones se tienen que autofinanciar, muchas veces son profesores que son muy conscientes, pero que aún así tienen grandes problemas para colocar este tipo de talleres en los institutos, que son señalados. Nosotros me acuerdo que hicimos un año, unos talleres que se dividían en dos sesiones, una primera en la que se hablaba de derechos humanos en general y otra en la que se hablaba de violaciones durante el periodo franquista. Bueno, pues varias de las compañeras que daban los talleres tuvieron problemas con los tutores cuando llegaban a esta segunda parte, y eso que ya sabían cuál era el contenido, porque decían, pero no íbamos a hablar de derechos humanos, ¿qué me hacen ustedes hablando de Franco? Dice, bueno, precisamente lo hacemos porque los marcamos dentro de las violaciones de derechos humanos, y nos costó problemas entonces, y nos costaba mucho más colocar los talleres. Sin embargo, los chavales estupendos, sacaron unos trabajos fin de taller, que en este caso había un concurso de rap, de creación cinematográfica, etcétera, muy concienciados, lo pillaron enseguida. Yo tengo chicos con los que he dado talleres un par de años que después han ido a su pueblo
a recoger la historia de su familia y han editado un libro incluso. Ahora se puede autoeditar uno y han editado esas memorias de su familia. Entonces, no digamos que los jóvenes no están interesados en esto, es que ni siquiera les hemos dado la oportunidad. Así que, en definitiva, esa es un poco mi historia con la memoria histórica. Yo creo que las víctimas son las que tienen las que deben hablar de esto, que no podemos seguir ninguneándolas, que tenemos que darles la palabra, que tienen que contarlo de primera mano, que no somos conscientes de la presión que han seguido manteniendo a lo largo de sus vidas, la estigmatización que existe, así que cuando ahora algunos dicen que se les da mucho protagonismo, etcétera, es una barbaridad, porque la presión, la significación, estábamos presentando la campaña por la Comisión de la Verdad, junto con algunas de las personas que iniciaron la querella argentina, y junto a Emilio Silva, y estas personas de unos 60 años decían que era la primera vez que se atrevían, y mucho más delante de medios de comunicación, a hablar de las torturas que habían sufrido. Que hasta ese momento tenían pavor de comentarlo, y no hace tanto que tú llegabas a un bar, hablabas un poco más de ciertas cosas y tu amigo o alguien te decía, calla, no hables mucho, ¿no? De hecho, hoy en día todavía hay dejes de mi generación con los niños jóvenes, con los hijos, de política mejor no hables, ¿sabes? De esas cosas tampoco. Yo misma le enseño alguna canción a mis hijos y luego le digo, pero en el cole tampoco te pases y la cantes mucho, ¿no? Porque no sabes, porque no está normalizado, ¿no? Afortunadamente, bueno, eso va cayendo poco a poco y los chavales tienen cada vez más herramientas. Pero al final no somos conscientes del sistema y el clima de presión que han ido soportando estas víctimas y que hemos soportado como sociedad. ¿Qué nos ha hecho como sociedad que no quisiéramos tratar el tema? Obviamente un sistema que venía de un régimen dictatorial, que además no se ejecutaron esas leyes de memoria, esas leyes de justicia ni de reparación, ni se depuraron responsabilidades, ni nada. Digamos que llegó, era un momento complicado, yo lo entiendo, hay que poner en valor la transición, imprescindible, pero es verdad que después de la transición han pasado muchos años como para que haya costado tanto, primero, poner en marcha la primera ley de memoria y después poner en marcha una ya de acuerdo a las recomendaciones del derecho internacional de Naciones Unidas, que bueno, ahora empezará a andar, pero digamos, estamos en el 2021. Todo ese tiempo se ha perdido. Entonces, para mí es importantísimo precisamente entender ese contexto, porque eso nos debería hacer entender la situación de muchas cosas, no solo de las víctimas del franquismo, por ejemplo, la situación de la mujer en este país, ¿vale? Porque el patriarcado brutal que existía en el régimen franquista, que ya venía, o sea, el patriarcado ha existido siempre, pero es verdad que no conocemos, por ejemplo, porque esto viene asociado a que tampoco te cuentan cómo era la República. No fuera a ser que tú pienses que éramos más libres en ese régimen y entonces en ese sistema político y queramos volver, ¿no? No vaya a ser. Entonces pasa por la obviedad y el maquillar un régimen dictatorial y silenciar otra realidad. Las leyes del divorcio, los derechos de las mujeres adquiridos durante la República fueron masacrados por el franquismo. Y esto sociológicamente nos lleva a donde estamos. Hemos avanzado mucho, pero hay muchas creencias que tienen que ver con cómo las mujeres fueron vueltas a sus casas, a ese rol de madre, a ese rol de cuidadora, que todavía permanecen. Entonces hay que romper muchos esquemas. Es más fácil romperlo si trabajamos desde la base con educación y con explicaciones. Y, como yo siempre digo, sin pensar que estamos buscando culpables, ni diciendo que unos fueron peores que otros, etc. Mi abuela Rosario, era de creencias afines al régimen. ¿Yo voy a creer que mi abuela era una mala persona? Para nada. Para nada. Y la quiero con locura. Pero entiendo ahora desde dónde viene.
Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros nos deberíamos permitir como generaciones que ya hemos nacido en un sistema democrático y que venimos a aprender del pasado. Este es el trabajo que hemos venido haciendo, mi objetivo ahora mismo está muy centrado en trabajar, por ejemplo, con la plataforma Te Estamos Buscando, en la búsqueda de sus hijos que fueron desaparecidos forzosamente, porque son víctimas de desaparición forzada igualmente, acompañar a las madres, poder dar visibilidad a su causa, poder hacer lucha y trabajo político para que se incluyan las demandas de estas madres, que tan sencillo sería. Yo en los talleres siempre comparo la situación más avanzada en cuestión de derechos de las víctimas, que fue la argentina, ¿no?, con la española, ¿no? En Argentina los casos de bebés robados y de hijos son mucho menos numerosos que en España, pero se han recuperado muchos más. Ha habido muchos más reencuentros, y esto tiene que ver con una institución pública, una institución que establece un banco de ADN que permite ese reencuentro. Pues qué tan sencillo sería establecer un banco de ADN en nuestro país, público, de acceso para estas madres y aquellas personas que crean que pueden haber sido sustraídos ilegalmente. Al final es la voluntad política. Siempre le decía a los alumnos, bueno, ya sabemos que esto está así establecido, la justicia Digo, ¿y esto cómo lo solucionamos? ¿Dónde está? O sea, porque si las reglas son tan claras y lo tenéis, pero ¿por qué no funciona? Digo, voluntad política. Y en Argentina fue eso. En Argentina llegó un presidente que dijo, hasta aquí hemos llegado. Néstor Kirchner bajó los cuadros de los represores y dijo, hasta aquí hemos llegado. Y cambiaron las políticas. Y Argentina es un caso increíble porque cambiaron las políticas y han mantenido. Y se ha querido cambiar ahora, cuando llegó el gobierno de Macri, se han querido cambiar ciertas leyes y el pueblo no ha querido. Y el Tribunal Constitucional las ha tumbado. Porque las leyes como el 2x1, etcétera, que iba a sacar a la calle los represores, no han sido entendidas por la sociedad, porque el trabajo en Argentina se ha hecho desde la base, desde la educación, desde dar lugar a las víctimas, desde dar lugar a las organizaciones de derechos humanos. Y ya ha trascendido lo político y la posición política. Obviamente siempre habrá quien niegue, etcétera, pero ha trascendido a eso y está en el ADN de la sociedad. Y por eso es tan importante estas políticas públicas de memoria, que tienen un efecto a mediano o largo plazo. Pero, como yo digo, si seguimos esperando para ponerlas en marcha, nunca vamos a llegar al mediano o largo plazo. Así que pongámoslas en marcha cuanto antes.